Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio, y es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes algunas ideas de cierre de esta lección número 8, que por supuesto, una de las lecciones más impresionantes, que más interesa al ser humano y a nosotros como cristianos, es justamente el tema de la resurrección, y que ha sido abordado en esta semana bajo la dirección del Espíritu Santo. Oramos para que los diferentes conceptos que hemos estudiado durante toda esta semana se mantengan presentes en la mente, pero no solamente podamos citar y memorizar esas grandes lecciones, sino más bien que estas lecciones nos ayuden a poner en práctica lo que hemos aprendido. Así es que sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esperamos que puedan disfrutar junto a nosotros de la presencia del Espíritu Santo y que estos temas puedan continuar siendo de gran bendición para nuestro desarrollo espiritual. Muchas bendiciones. Aquí en cabina tenemos a nuestro gran hermano, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, haciendo los comentarios a estas lecciones. Es así, mi buen amigo Pastor Machuca, siempre deseamos que Dios pueda seguir dirigiendo sus pasos en esta tierra. Cuénteme, ¿aprendimos algo en esta semana? ¿Ha sido de interés la lección, Pastor Machuca? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ser ilustrados, iluminados por el poder del Espíritu Santo para entenderla y poder compartirla de una manera más especial con los hermanos, amigos, con cualquier persona, y ver que la palabra de Dios es tan profunda en lo que nos ofrece en lo tocante a nuestra esperanza de vida eterna, sobre todo este tema tan importante como lo es la resurrección. Lo que he estado estudiando, viendo, analizando y compartiendo, me he dado cuenta que hay elementos que nosotros no tomamos en cuenta muchas veces cuando vamos a predicar sobre este tipo de temas. ¿Qué le parece entonces si oramos? Yo creo que para mirar esos detalles y afianzar lo que hemos visto durante toda la semana. Creo que es propicio porque el mismo Espíritu Santo es quien nos ilumina y la oración es clave para que eso se logre. Vamos a orar. Maravilloso Dios y Salvador Jesucristo, gracias porque durante toda esta semana nos has ayudado a que podamos estudiar este tema sobre el poder de la resurrección, saber sus implicaciones y el trasfondo histórico y lo que esto implica para nosotros hoy, y la importancia de nosotros mantener la esperanza de la vida eterna en Jesús. Gracias por esta oportunidad, y al puntualizar y hacer referencia a algunos de los tópicos que se tocaron, permítenos, Señor, que el Espíritu Santo sea que confirme y reafirme ese conocimiento en nosotros y nos permita seguir adelante cumpliendo la misión como nos mandas. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, esta semana, en definitiva, tuvimos el privilegio de abordar algunos temas de crecimiento espiritual. Estamos hablando acerca de proclamando la resurrección de Cristo. También en esta semana tuvimos el privilegio de estudiar sobre el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Veíamos un tema, Cristo, la primicia. Estuvimos estudiando sobre el cuerpo resucitado, y ya las ideas finales que estamos proyectando en la última lección vista en esta semana tenía que ver con la victoria final sobre la muerte. Esos fueron básicamente los temas que estuvimos desarrollando, y lo mirábamos bajo 4 puntos importantes que tienen que ver con la lección de esta semana: la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, la naturaleza del cuerpo resucitado, y estábamos mirando también la victoria sobre la muerte. Este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios
en todo el Nuevo Testamento es uno de los más ricos que encontramos. Por ello ustedes ven cómo se centra en la resurrección de Cristo según esos mismos tópicos, esas subdivisiones que pudimos ver durante toda esta semana. Cada uno de los creyentes, cuando Cristo regrese, podrá experimentar esa transformación, y aquellos que duermen podrán ser levantados, transformados, y podremos ver literalmente cada uno de esos puntos que usted acaba de presentar de una manera más vívida en la experiencia que tendremos y en la que podamos también compartir. Primero, cuando nosotros vimos que la lección enfatizó sobre la resurrección de Cristo, aquí Pablo comienza afirmando cómo la realidad histórica de la resurrección de Cristo es para nosotros, es la mayor esperanza que podemos tener. Por eso, cuando Pablo cita a testigos oculares en este capítulo 15, los versículos 1 hasta el 11, él está afirmando directamente que esto es el fundamento, esto es un mensaje fundamental en el concepto de la predicación del evangelio y la fe cristiana. Me gustó mucho esa idea, Pastor Machuca, porque si en tiempos bíblicos usted tenía un caso, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenía un caso, yo tenía un caso en contra del Pastor Machuca, yo tenía que buscar varios testigos oculares para poder convencer a los jueces que estaban llevando ese caso de que sí, ciertamente yo tengo la razón. En este caso es de mucho interés que Pablo está citando testigos oculares, porque no basta solamente con la proclama. Pablo podría decir, sí, yo soy testigo de que Jesucristo resucitó, y empezar a presentar muchísimos argumentos, pero se asegura que dentro de esos argumentos que él está presentando, dice, ahí están los testigos oculares, personas que están vivas todavía y ya otros están descansando en el Señor, pero sí, hay testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en relación con ese mismo punto de los testigos oculares, es porque la resurrección de los muertos, según lo que argumenta el apóstol Pablo, presenta que Cristo resucitó de entre los muertos, y también lo harán los creyentes que durmieron en él, según los versículos 12 hasta el 34. O sea, él refuta la idea de que no hay resurrección, explicando claramente las diferentes fases y las implicaciones de esa postura, de esa creencia, de esa fe que tenemos. Porque sin resurrección la fe es inútil, y literalmente los creyentes siguen en pecado y no hay ninguna salvación. Ese, Pastor Machuca, podríamos decir que es un argumento para mantener a la gente sin esperanza, porque cuando el cristiano o cualquier persona tiene que enfrentar la muerte, ya muchos piensan que ahí se acabó todo. Imagínense ustedes que un creyente se le diga, mire, ya no existe resurrección. La otra pregunta que yo le haría a esa persona es, ¿y qué pasa entonces ahora con la creencia que por tanto tiempo ha profesado? Si es una gente que muere y no cree en esto, pues ya se perdió como quiera. Pero lo cierto es que cuando se habla acerca de la resurrección de los muertos, es el tema de gran esperanza para todo creyente. Y nosotros, con esta esperanza que tenemos de la resurrección de los muertos, no podemos mantenernos callados. Hay que enseñar también a los no creyentes de que la muerte no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es el Señor Jesucristo, y los que murieron en Cristo Jesús serán levantados para la resurrección de vida eterna. Otro tópico tocado durante toda la semana específicamente fue la naturaleza del cuerpo resucitado, donde Pablo utiliza las metáforas como la de la semilla que muere para convertirse en una planta, así como esa otra es presentada para trabajar la idea o darnos a entender para que podamos comprender la resurrección de una manera más plena, más abarcante. Fíjese que además de esta, la metáfora del vestido, nosotros tenemos que ser vestidos de inmortalidad para poder entrar en la vida que Dios quiere que entremos. No lo vamos a hacer
en la condición en que estamos. Es evidente que debe darse una transformación, porque definitivamente este cuerpo de pecado, con los resultados evidentes en nuestras vidas, en este tiempo de oportunidad que Dios nos dio, gracias a Dios que pudimos abrazar la salvación que Jesús nos ofrece, y con ella entró la esperanza, porque vimos que Jesucristo resucitó, también nos va a resucitar a nosotros, y eventualmente se dé la segunda venida de Jesucristo, los muertos en Cristo serán resucitados, transformados, y los que estén vivos también serán transformados, y recibiremos al Señor en el aire, según lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 16. O sea, esta manifestación que se va a dar nos va a llevar también a una transformación, porque cada uno de nosotros, para poder entrar en la inmortalidad, debemos ser vestidos de inmortalidad, porque no es lo mismo resucitar de los muertos que ser vestidos de inmortalidad. O sea, el proceso que vamos a entrar, en el cual estaremos, lo que la palabra de Dios nos explica en este capítulo 15, versículos 35 al 49, nos da a entender claramente que la transformación del cuerpo perecedero en uno imperecedero y glorificado es lo que se va a dar ante esta manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una realidad que no solamente aquí Pablo se lo enseña a los creyentes de esta comunidad. Decíamos también en esa dirección que Pablo, cuando dirige un mensaje a los creyentes de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 4, si no mal recuerdo, habla acerca de la esperanza de la resurrección. De manera que para sellar en esta semana lo que estamos estudiando sobre la naturaleza del cuerpo resucitado, había una ilustración muy importante. Además de la semilla que hay que enterrarla para que muera, pues estamos hablando de lo que es el bautismo. Hablábamos acerca de un cuerpo que se sumerge en una tumba líquida, en este caso, valga la redundancia, cuando a alguien lo están bautizando, lo sumergen en el agua, y ese cuerpo de pecado, muerto al pecado, entonces es levantado ya como una persona nueva en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: el que está en Cristo Jesús es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que, hermanos queridos, esas ilustraciones son tan evidentes que la vieja vida de pecado pues ya no nos afecta de manera considerable, sino que vivimos ya de cara a lo que es una nueva vida en Cristo Jesús. Y así como nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar un día cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. El pensamiento griego imperante para esos tiempos, según la filosofía diversa que se podía ver o entender para este momento del primer siglo después de Cristo, la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección chocaba con esa cosmovisión imperante para esos tiempos, porque el pensamiento griego platónico literalmente consideraba al cuerpo como algo inferior, algo como una prisión, porque el alma se encontraba en él, y cuando era liberada ya por la muerte, entonces podía entrar en un estado espiritual incorpóreo, entonces ya poder llegar a ser más completo en el entendimiento de la inmortalidad del alma. Van a considerar que literalmente el cuerpo humano no es más que un impedimento para que se pueda desarrollar al siguiente nivel, al siguiente estadio en su desarrollo. Pablo, sin embargo, entonces, él insiste en una resurrección corporal. O sea, no en la transición a una existencia espiritual, sino en una transformación de lo físico
en algo imperecedero. O sea, este cuerpo de bajeza, como bien decíamos anteriormente en el punto que abordábamos, será transformado. Pero podemos entender que el estado de glorificación al cual llegaremos y de inmortalidad es condicionado a nuestro Dios, de quien dependeremos, en quien somos, en quien vamos a estar por siempre. Pero es porque Dios, en su misericordia y en su amor, le ha placido darnos ese don. Entonces, la mentalidad para ello en relación con lo que entendían de la resurrección, con lo que entendían de la inmortalidad del alma, para ellos escuchar a Pablo era algo repugnante realmente en el ámbito intelectual de esta ciudad de Corinto. Por eso muchos griegos creían en la inmortalidad del alma, no en la resurrección. Entonces, resurrección para ellos significa una regresión, no una liberación. Y Pablo realmente dice lo contrario, porque el concepto bíblico holístico del ser humano como una entidad completa, no como una cuya alma existe independientemente del cuerpo y venta, no. Pablo habla de la resurrección y de la victoria de la resurrección. Incluso la muerte misma es derrotada. Por eso vamos a encontrar cómo el cuerpo humano será transformado y va a recibir entonces esta condición de gloria con inmortalidad, porque Dios la otorgará. Uno de los temas que estuvimos abordando en esta semana tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo, un modelo. Y amigos, recordarán ustedes que estamos hablando de esa expresión bíblica que nos dice que Cristo es la primicia de los que resucitaron. De hecho, debo decir también que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hubo muchos testigos oculares, no solamente por lo que Él mismo presentaba como modelo de resurrección, sino porque muchas personas también resucitaron con Él para testificar de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús es la primicia de los que durmieron, resucitaron? Ya habíamos comentado esto, que traía cierto grado como de confusión de algunas personas que resucitaron antes que Él, como es el caso de la viuda de Sarepta, la viuda de Naín, ahí en el Nuevo Testamento, la hija de Jairo, que murió y Jesús fue a resucitarla, y en fin, unas cuantas personas más, el mismo Lázaro. Y decíamos, pastor, por ejemplo, volvieron a morir. La viuda, el hijo de la viuda de Sarepta murió, no está en el cielo. Murió el hijo de la viuda de Naín, el joven, murió, no está en el cielo. El mismo Lázaro que resucitó, el Señor lo resucitó, murió de nuevo. Una cosa es resucitar de los muertos y otra cosa es la inmortalidad que Dios le dará en un estado glorificado a cada uno de los que durmieron en Él. Que eso era lo que estábamos estudiando. Eso es lo que estábamos presentando. De ahí la primicia, que Jesús es la primicia de los que murieron y resucitaron. Lo que está diciendo con eso es que la resurrección de Cristo, que pasa a lo que era anteriormente inmortal, la inmortalidad en el Señor Jesucristo con vida eterna. Él es el único que le da que la victoria a la muerte. Por eso estamos hablando que Cristo es la primicia de los que murieron y resucitaron. Así es que fue un tema de mucho interés que estuvimos abordando durante la semana. También la resurrección de Cristo durante esta semana pudimos darnos cuenta que Cristo murió. Su muerte no fue un martirio, sino una expiación por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Su sepultura confirma que realmente murió. Número 3, resucitó. Su resurrección es un milagro central. Y número 4, todos estos acontecimientos sucedieron de acuerdo con lo anunciado en las Escrituras y por lo tanto fue parte del plan de Dios desde el principio. Cuando nosotros analizamos directamente esto que leemos en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4, entonces esos primeros resúmenes que podemos ver de las creencias neotestamentarias de la cristiandad, que están basadas en esos 4 elementos históricos fundamentales que acabé de mencionar.
Porque la muerte y la resurrección de Cristo no fueron de opiniones o de una filosofía, sino de eventos históricos reales que están anclados en la Escritura y en la profecía. Y sobre todo porque la resurrección fue pública, física y fue verificable también. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 al 11, Pablo utiliza la historia de su vida como un ejemplo del poder de la resurrección en acción, demostrando claramente que ella no es solo una doctrina a la cual debemos creer, sino que realmente la resurrección es un poder que transforma las vidas, porque eso es lo que Dios va a obrar, y con su resurrección nos garantiza que también lo va a hacer con cada uno de los que durmieron en Él o duerman en Él antes de que se manifieste su segunda venida. Después de revisar esos apuntes y externar esos argumentos para refrescar los hechos que estuvimos estudiando básicamente durante toda esa semana, en lo que es la parte de cierre aparecen ahí dos párrafos interesantes que van a complementar lo que hemos visto durante toda esta semana. En el libro de Elena de White, en El deseado de todas las gentes, en la página número 501, es un libro muy estudiado. De hecho, aprovechamos el momento también para invitar a la población para que sintonice la emisora Hora República Dominicana 5:30 de la mañana, donde usted tendrá la oportunidad de escuchar la lectura sin comentario de este libro, El deseado de todas las gentes. Es una entrega dentro de nuestra parrilla de programa que hace Radio Amanecer para que ustedes puedan disfrutar de esa linda narración de las historias de nuestro Señor Jesucristo. Allí en este libro, hablando acerca del tema tratado en esta semana sobre la resurrección, en la página número 501, como bien estamos informando, allí se nos dice lo siguiente: la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representa la resurrección de todos los justos muertos. Ellen White, Deseado de todas las gentes, página número 501, y es de ahí donde estamos citando también el gran poder de Cristo sobre la muerte cuando resucitó a Lázaro. La otra cita que podemos compartir, ustedes las tienen, estas dos citas, que tanto la que leyó el pastor Scroggins en este momento como la que vamos a compartir está ahora en la bibliografía, es La historia de la redención, otro libro de Elena White, en la página 361. Dice: la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con las marcas de la enfermedad y de la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. Maravillosa escena esta que se relata con un vívido interés de que se manifieste, de que se dé, puesto que es nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo, para que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad, puesto que este tipo de metáfora con respecto a la vestimenta debe entenderse a la luz de la resurrección y de la glorificación que hará nuestro Señor Jesucristo en ese momento cuando nos conceda gloria inmortal, dependiendo, concentrados, enfatizando y recibiendo por los siglos de los siglos una experiencia renovada de quién es nuestro Salvador, de quiénes son los salvados y este maravilloso viaje sin fin que estaremos experimentando en la tierra nueva y con los santos, donde realmente el pecado hizo huella, afectó, pero que el nombre de Dios fue glorificado porque muchos miles y miles de millones fueron salvos, resucitados, transformados y ahora disfrutamos de la gloriosa esperanza de gloria en Jesucristo. Ese es el tema central del apóstol Pablo: muerte, resurrección de Jesucristo. Su intercesión por nosotros en el reino de los cielos hace posible que hoy podamos vivir de frente ante la eternidad, porque cuando Cristo habita en nosotros, sencillamente un día vamos a resucitar para estar con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por estos temas de interés que estuvimos analizando durante la semana, pero que son temas de cada día. Que podamos renovar nuestra fe de servicio, concentrarnos en la gran misión que tenemos de dar a conocer a otros de que aunque Cristo murió, también resucitó y hoy en día es nuestra gloriosa esperanza de un día resucitar con Él y estar por la eternidad con nuestro Salvador. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.